Hola amigos, bienvenidos a otra entrega de Aprendiendo 3D Max. Bien, en este sexto capítulo vamos a hablar de la visibilidad y de otras propiedades de los objetos. Esto que vamos a ver en este capítulo es muy importante. Vamos a aprender a utilizar tres herramientas y métodos que son fundamentales. Son los menús de visualización en el panel de comandos, los menús contextuales, la agrupación de objetos y el uso del explorador de la escena. Esto lo haremos mediante unas herramientas que nos brinda el programa y que veremos en distintas partes de él, porque están incluso duplicadas. Y mediante ellas vamos a aprender a aislar, bloquear, congelar, ocultar los objetos de la escena. Además, vamos a entrar en las opciones de agrupado de objetos y cómo vamos a gestionar todo esto desde el administrador de objetos del explorador de la escena. Bueno, pues sin más, ya no nos queda nada más que ponernos al lío. Vamos a ello. Bueno, pues aquí estamos con el programa abierto y lo primero que vamos a hacer para comenzar es crear objetos. Bien, ya hemos visto y supongo que habréis trasteado en los distintos objetos de la creación de geometrías, que es a lo que corresponde esta pestaña. Y bueno, pues desde aquí vamos a generar algún que otro objeto para poder explicar lo que hoy toca. Bueno, vamos con 4 figuritas. Ahora nos vamos al apartado de líneas. Estos son objetos 2D, son líneas vectoriales basadas en curvas Bezier. Entonces, bueno, pues vamos a crear. La forma de crearlas es exactamente igual. Entraremos con más profundidad en el tema de las splines cuando toque ya para el modelado. Y bueno, de momento para la escena, pues con crear 2 o 3 tipos, ya sabéis cómo se crean objetos, no es suficiente. En la siguiente pestaña tenemos lo que corresponde a luces, y aquí tenemos otra pestañita que nos mete a distintos menús dependiendo del tipo de luces que estemos usando. Bueno, pues colocamos 2 o 3 simplemente porque veáis que, pues eso, otro tipo de objetos que tenemos. Bien, vamos a dejar un poquito. Aquí estamos en la sección de cámaras, pues lo mismo, pues podemos crear un par de cámaras para tener alguna visualización de la escena. Aquí tenemos ayudantes, pues vamos a crear un par de dummies, uno por aquí y otro por allá. Y aquí en fuerzas, venga, pues vamos a poner un par de ellas. Bueno, así tenemos más o menos de todas las categorías de los objetos dentro de la escena. Como veis, todo lo que hemos creado nos aparece también aquí en el explorador de la escena. Como ya comentamos, podemos seleccionar y deseleccionar desde el mismo explorador, pero hoy vamos a ver una serie de funciones adicionales que nos va a brindar, ¿de acuerdo? Bien, seleccionamos un objeto, por ejemplo la box 1, ya se nos ha marcado en el visor, en el viewport, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a empezar a ver pues qué opciones tenemos dentro de una geometría y qué herramientas tenemos para trabajarla de una forma cómoda, ¿de acuerdo? Bien, para ello vamos a usar una serie de herramientas que están en esta pestaña, que correspondería a la visibilidad del objeto, ¿de acuerdo? Bien, una forma de acceder es desde aquí, de forma que ahora tenemos seleccionado el cubo, lo vamos a enfocar y nos vamos a acercar a él. Ahí, ese es el cubo que tenemos seleccionado. Vamos a cambiar la visión
a las caras marcadas, casi nos será más cómodo ver cuando hago selecciones. Y bien, ahí tenemos nuestro cubo. Aquí tenemos un menú que se llama Hide, esconder, ¿de acuerdo? Que pinchándolo pues esconderíamos el objeto. Ahora el objeto no se varía, está totalmente oculto ahí, pero a la hora de trabajar igual nos molesta y tenemos la opción de esconderlo, ¿de acuerdo? Hide Unselected sería la opción contraria, sería como un invert, ¿de acuerdo? Luego podemos esconder por nombre, que esto se hace a través de un menú contextual, o también lo podemos hacer a través de el explorador de la escena, que esto ahora os lo enseñaré también, ¿de acuerdo? Y luego tenemos el unhide, ¿de acuerdo? El desesconder, por decirlo de alguna forma. Si le damos un hide tal, nos vuelve a aparecer otra vez el cubito y tendríamos la opción de desvelar por nombre, que esto es lo que os comentaba que se hace desde el panel. Bien, aquí tenemos seleccionada la caja 1. Si le damos al botón de visibilidad al ojo que hay, como veis, esta función nos la hace automática, ¿eh? La visibilidad del objeto. Si un objeto no está visible en la escena, luego no se renderiza. Esto igual os suena un poco a chino porque no hemos tocado el render, pero ya le encontraréis la lógica cuando lleguemos. Otra forma de hacer esto es desde teclando en el botón derecho del ratón, nos sale el menú contextual, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos una serie de opciones que son las mismas, ¿eh? Esconder por nombre, o sea, desesconder por nombre, pues eso, ahí las tenéis. Hide Selection, pues tendríamos la caja escondida, ¿de acuerdo? Hide All nos vuelve a aparecer, es exactamente este mismo menú, pero que lo tenemos metido en el menú del botón derecho del ratón, pinchando sobre cualquiera de los viewports. Eso sí, ha de estar seleccionado el objeto, porque esto afecta directamente a las propiedades del objeto. Aún veremos otra forma más de hacer esto al final de esta clase, pero es para que os vayáis familiarizando con este tipo de opciones. Bien, al igual que estas opciones, tenemos otros modos de trabajar en el que, por ejemplo, si yo quiero trabajar solamente en el cubo y me molesta el resto de los elementos de la escena, pues simplemente le doy al botón derecho y tenemos aquí una opción que es Isolate Selection. Cuando la pinchamos se nos queda el cubo. El resto de la escena no ha variado, lo único que ha hecho es ocultarla, ¿de acuerdo? De esta forma ahora podríamos estar trabajando sobre este objeto y cuando termináramos, pues de nuevo con el objeto pinchado le damos y en la pestaña donde pone End Isolate le damos y la escena vuelve otra vez al estado anterior. Exactamente lo mismo. Tenemos otra tercera opción que es lo mismo desde el menú contextual, desde el menú que abrimos con el botón derecho del ratón, nos vamos a la siguiente pestaña que pone Freeze Selection, congelar la selección. Bien, cuando pinchamos lo que ocurre es que se nos sombrea en gris el objeto y se hace inseleccionable, ¿de acuerdo? No podemos trabajar con él, ni podemos seleccionarlo, ni podemos hacer nada de nada con él. ¿Veis? Se seleccionan todos los objetos que hay alrededor, pero la caja se queda en ese estado. Para salir tenemos la opción de un Freeze All. Esta misma opción la tenemos también en la pantalla del display. Como hemos visto, tenemos el menú de Hide y un Hide, y justo en la pestaña de abajo hay un desplegable que pone Freeze y tenemos las mismas opciones pero para congelar o descongelar los objetos. Bien, hay una opción más que se trataría de bloquear el objeto, ¿de acuerdo? ¿Cómo hacemos esto? Normalmente se hace con la barra espaciadora. Ahora, una vez presionada, no puedo seleccionar absolutamente nada de la escena y solamente me puedo centrar en trabajar en el objeto con la herramienta que tenga seleccionada. Se nos pondrá este candadito de color amarillo. Si lo quitamos,
ya volvemos a poder seleccionar y trabajar sobre el resto de los elementos de la escena. Sí, esto es la función de bloquear. Bueno, pasamos a otro apartado. Bien, aquí tenemos un montón de objetos de distintas categorías y cada una de las categorías en nuestro explorador de la escena nos aparece con un iconito. ¿De acuerdo? Cada iconito corresponde a cada una de las categorías que hemos visto en el panel de comandos. Esto nos permite hacer filtrados de selección, de forma que si yo no quiero trabajar con las cámaras, por ejemplo, pues tengo la opción de ocultarlas. ¿De acuerdo? Aquí tendríamos el iconito de cámaras, le damos y automáticamente nos han desaparecido de la escena. Lo mismo podríamos hacer, pues por ejemplo, con los ayudantes. Pues nos vamos al icono de los ayudantes y nos desaparecen de la escena. Con la geometría, pues ahí la tenemos. Los ayudantes, pues así con cada una de las categorías. ¿De acuerdo? Bien, las vamos a dejar pinchadas porque hay otra forma de hacerlo que es desde aquí. Esto es lo mismo, es el filtro de categorías. Lo pinchamos y aquí tenéis una serie de parámetros. Normalmente por defecto está en All, es decir, está todo seleccionado, pero si yo me quiero centrar en las luces, por ejemplo, pues pincharíamos en Lights. Y en la escena no podría seleccionar otra cosa que no fueran las luces. ¿Veis? Las luces sí que me las selecciona, pero el resto de la escena no, me lo ha dejado filtrado. Lo mismo se puede hacer con cualquier categoría de las que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Vamos a All y lo volvemos a tener todo otra vez en su sitio. Al igual que lo que hemos explicado antes, tenemos la misma opción para hacer con cada uno de los objetos el congelado desde aquí. Vamos dando aquí y esto nos va congelando geometrías. ¿Lo vais viendo? Ya se nos ha puesto el cubo, se nos ha puesto las... Pues es otra forma rápida de congelar o descongelar objetos. Como veis, aquí tenemos un montón de información sobre la escena. Aún así, habrá ocasiones en las que con todos este tipo de tips que estamos viendo no nos sea suficiente para trabajar de una forma cómoda. O queremos distribuir la escena en con distintos componentes o en distintos grupos. Me explico. Si tenemos, por ejemplo, diseñado una habitación y le metemos muebles, pues igual nos interesa que a la hora de estar trabajando sobre lo que es la habitación en sí, no ver los muebles. Esto se puede hacer también desde las capas, que sería la otra forma de funcionar del explorador, que lo hacemos aquí, que esto lo explicaremos con más detenimiento cuando entremos en profundidad con el tema de modelado, y asignar capas a determinados elementos y luego trabajar sobre la visibilidad de la capa, ¿de acuerdo? O congelando los objetos que nos interesen dentro de la capa, de forma que podemos tener todos lo que son los elementos de la escena de una forma muy ordenada. Otra forma de ordenar objetos para trabajar con ellos sería pues seleccionar varios de ellos, como vimos el otro día, pinchando y con la tecla control vamos sumando elementos a la selección. Y ahora, por ejemplo, querríamos aislar esto, querríamos agruparlo. Esto se hace desde el menú de agrupar. Aquí, en esta pestaña donde pone Group, abrimos y agrupamos. Nos pide que le pongamos un nombre al grupo, pues lo dejamos así, grupo 001, y le damos al OK. Bien, ahora esta selección se comporta como un único objeto, ¿de acuerdo? Y estando seleccionada como grupo, como veis, sus subcomponentes o los elementos que componen este grupo están seleccionados. Es otra forma de trabajar. Del mismo modo, pues podríamos esconder el grupo y lo haría de una forma uniforme, lo harían todos los elementos a la vez.
Podríamos, lo mismo, pues desde el menú derecho podríamos congelar el grupo, o también lo podríamos hacer directamente desde aquí. Veis, aquí tenemos la opción de grupo 1. Si le quito la visibilidad, desaparece. Si lo congelo, lo congelo. Y se comportaría exactamente igual pues para la ventana del panel de comandos. Desde aquí podríamos hacer exactamente, a ver, se nos va. Podríamos hacer exactamente lo mismo, pues que queremos congelarlo, pues lo congelamos. Que queremos descongelar, descongelamos. Que queremos ocultar, ocultamos. ¿De acuerdo? La única función de la que os he explicado que no la tenemos reflejada aquí es la de asolar la selección, ¿de acuerdo? El Isolate Selection. Esto lo haremos siempre desde el menú contextual, pinchando el botón derecho del ratón. Bueno, de esta forma podemos tener en la escena un orden por grupos. Es decir, si estos 4 grupos componen un elemento característico de la escena, pues los dejo agrupados y ya sé que no va a haber transformaciones ni va a haber modificaciones a nivel individual en ninguno de los elementos. Sí que se pueden hacer transformaciones a nivel grupo. Esto lo veremos cuando empecemos con el modelador también. Bien, pues ya hemos visto otra herramienta importante, que es el agrupado de objetos. Bueno, sigamos. Tenemos seleccionado el grupo, ¿de acuerdo? Ahí, tal y como lo hemos hecho antes, nos vamos al menú de agrupar y aquí tenemos otra serie de opciones. Aquí tenemos el desagrupar o el abrir el grupo. Si desagrupamos directamente, el grupo desaparece, deja de existir. Vamos en group y como veis ya no hay grupo. Ahora ya selecciono cada uno de los elementos de forma independiente. Bien, vamos a coger 3 elementos y vamos a agrupar. Ok, volvemos a group y tenemos la opción de abrir. Ahora el grupo sigue activo, pero puedo trabajar en cada uno de sus elementos, ¿de acuerdo? Porque el grupo se ha quedado abierto. Cuando he terminado de trabajar, simplemente cierro el grupo y ya está. ¿Sí? Bien. Más cositas sobre los grupos. Otra opción que tenemos, si nosotros seleccionamos un objeto fuera del grupo, pues como en este caso es este hexágono, si nos vamos al menú de agrupar, de grupos, ¿de acuerdo? Tenemos una opción que se nos ha encendido, que es el Attach. Esto lo que haría sería unir esta geometría al grupo. ¿Veis? Ahora está dentro del grupo metida. Del mismo modo, estamos dentro del grupo. Lo abrimos. Seleccionamos un objeto. Y aquí tenemos la opción de Detach. ¿De acuerdo? Que sería sacarlo del grupo ese elemento. Entonces ahora tendríamos el grupo sin el cubo y el cubo por otro lado. Bien, bueno, pues con esto hemos visto todo lo que son las opciones de los grupos. Y por hoy pues lo vamos a dejar. Entraremos en más profundidad en lo que es el explorador de la escena más adelante, donde empezaremos a trabajar con capas, a ver cómo funcionan todos estos elementos, ¿de acuerdo? Que son herramientas bastante útiles a la hora de tener grupos de selección y tener control sobre su visibilidad, ¿vale? Bueno, no quiero alargar más el vídeo, así que sin más me despido hasta el próximo.